Bien, darle los buenos días. En este caso, en este video lo que vamos a hacer es una pequeña reseña introductoria de lo que corresponde a los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Verdad? Esto lo estoy grabando para que ustedes, sobre todo los que están yendo ahorita conmigo el curso de álgebra lineal, puedan tener una noción inicial de lo que son los sistemas de ecuaciones. Ya pues cuando volvamos a tener una clase presencial, ya ahí vamos a ver poquito detalles más puntuales, más prácticos sobre este tema, pero ahorita más que todo lo que es la base teórica es lo que vamos a trabajar en este video. Vamos a empezar primeramente definiendo lo que es un sistema de ecuaciones lineales. En muchas ocasiones nosotros por simple comodidad vamos a decir sistemas de ecuaciones, pero cuando hablamos de sistemas de ecuaciones estamos hablando de algo más general que lo que son meramente los sistemas de ecuaciones lineales que trabajamos en álgebra lineal. Por sistema de ecuaciones, nosotros entendemos pues un conjunto que puede tener dos o más ecuaciones y también pues dos o más variables, ¿verdad? Generalmente. Pero acá en este caso, cuando nosotros vayamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales, porque esa palabra lineales nos dice que las ecuaciones van a tener una forma que ustedes van a ver aquí que es muy particular. Aquí yo en general les estoy presentando a ustedes lo que es un sistema de ecuaciones lineales y para que pues se pueda llamar de esa forma lineales, básicamente el patrón que va a tener cada una de las ecuaciones es que van a estar conformadas por estas notaciones que ustedes ven acá, que sería un numerito por variable, un numerito por otra variable, y así sucesivamente. Cada ecuación es una sumatoria de términos de la forma número por variable. Las variables nunca están al cuadrado, nunca están entre una raíz cuadrada, no están entre expresiones trigonométricas, nada. Siempre tiene que ser número por letra, más número por letra, más, etcétera, número por letra, las cantidades que sean. Nosotros en este curso pues nos vamos a basar mucho en lo que sería sistemas de ecuaciones lineales, donde quizás lo más que van a ver son cuatro variables, cinco ya en casos muy extremos, pero cuatro es como lo más que se llega a trabajar y no solamente la cantidad de ecuaciones podría llegar a ser hasta cuatro, sino que también las variables. Entonces, un sistema de ecuaciones, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Es un conjunto de ecuaciones que tiene n distintas ecuaciones y puede tener hasta m distintas variables. Aquí un detalle muy importante, rompiendo un poquito con lo que ustedes podrían saber sobre sistemas de ecuaciones lineales, es lo referente a que aquí la cantidad de ecuaciones y de variables, como puede ser igual, puede ser distinta. Yo puedo tener un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos variables, como los que se ven en secundaria. Puedo tener uno de tres ecuaciones y de tres variables, como los que ya se ven en un curso de cálculo 1, cuando se estudia lo correspondiente a, a resolver problemas con fracciones parciales, por ejemplo. O pueden ser sistemas de ecuaciones donde haya más ecuaciones que variables, o inclusive más variables que ecuaciones. Aquí en este caso se abarca de manera general, pero ya en la práctica, en lo concreto, ustedes van a trabajar con sistemas que van a tener relativamente pocas ecuaciones y pocas variables, no más de cuatro en cada caso. Usualmente se trabaja así, ya de cinco para arriba es poco usual trabajarlo en este curso, que perfectamente pues podría. Primero, hay que tener en cuenta ahora, ya enfocándonos meramente en lo que son los sistemas de ecuaciones lineales, que estos tienen que tener una estructura inicial. Y esa estructura es la que ustedes están viendo justamente aquí. Esta estructura que ustedes están viendo no es nada más acomodarlo así, porque así hay una forma, hay un orden que hay que respetar. Cada sistema de ecuaciones va a tener su determinada cantidad de variables. Y nosotros, cuando vayamos a escribir el sistema de ecuaciones, lo primero de lo que nos debemos cerciorar es que esas ecuaciones estén acomodadas de manera ordenada, de forma que las variables que se nos presenten vengan todas en un mismo orden de presentación. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que en cada una de las ecuaciones que componen el sistema, la primera variable que viene ahí, que le voy a llamar x1, ya en la práctica usualmente se va a llamar x o se puede llamar p, se puede llamar con la letra que sea, aquí le vamos a llamar x1, todas las ecuaciones van a tener esa primera variable con su respectivo número de par de primero. Posteriormente va a venir aquí una segunda variable que le vamos a llamar x2, generalmente va a ser y, en ejercicios más prácticos. Y así sucesivamente, si viene una tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta la última variable, todas tienen que ir como una especie de columnas. Y esa palabra de columnas ya ahorita van a ver por qué la vamos a utilizar. Y siempre del lado derecho de cada una de las ecuaciones únicamente debemos tener una constante. Si hay un sistema de ecuaciones que no tiene esta estructura, nosotros debemos reducirlo a esta estructura, es decir, tenemos que hacer las operaciones y los despejes necesarios para poderlo conducir a esta forma, acomodar todo en las mismas variables. Si tenemos un sistema que tiene tres ecuaciones y tres variables, por ejemplo, las tres ecuaciones, si las tres variables son x, y, z, tienen que estar primero todos los de x, todos los de y, todos los de z. No puede ser que tengamos en una ecuación 5x
más 2y menos 3z igual 1, y ya en la segunda ecuación ya no tenemos ese orden x, y, z. Hay que acomodarlo primero para que todo lo que vamos a explicar aquí, de aquí en adelante, pues tenga sentido. Entonces, eso es lo primero, lo primordial, que el sistema tiene que estar siempre ordenado. En muchos casos ya se lo van a topar así, en muchos otros casos puede que no se lo vayan a topar así, entonces siempre cerciorarse de que esto, si no está hecho, primeramente lo realicemos. Entonces, así va a estar acomodado el sistema de ecuaciones. Un detalle importante en este sistema de ecuaciones es que toda esta notación que ustedes ven acá, estos numeritos, ¿verdad? Esos numeritos se les llaman los coeficientes. Entonces, que están representados como que parece un A11 o un 21, que no se les va a llamar así, se les dice A11, A21, etcétera. Esos numeritos van a ser los coeficientes, es decir, los numeritos que van a estar acompañando a cada una de las variables en las ecuaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta otra cosa. Cuando nosotros estamos hablando de ecuaciones, en general, ya nosotros sabemos que las ecuaciones son igualdades que pueden ser ciertas o no. Si nosotros sustituimos el valor de la variable o de las variables presentes por números adecuados, la igualdad se nos va a dar. Y eso es lo que a nosotros realmente nos interesa siempre saber. ¿Cuáles son esos numeritos que al sustituirlos por la variable en una ecuación nos provoca justamente que la igualdad sea cierta? Eso es lo que nosotros le llamamos la solución de una ecuación. Ahora bien, partiendo de ese hecho, ¿qué sería la solución de un sistema de ecuaciones? Aquí hay que tener presente que no hay solo una ecuación. Yo me puedo encontrar una parejita de números en un sistema de ecuaciones, por ejemplo, con solamente dos ecuaciones, me satisfagan solo la primera ecuación. Es decir, que solo en la primera igualdad se da tal igualdad, ya en la segunda no. O al revés, me puedo encontrar una parejita de números que me sirvan en la segunda, pero ya no en la primera. En el sistema de ecuaciones me tienen que funcionar todas, como lo dice esta definición que ustedes están viendo por acá abajo. La solución de un sistema de ecuaciones va a ser lo que le vamos a llamar un vector. Le decimos vector columna porque lo escribimos como una columnita con números hacia abajo. También se le puede llamar emétupla. Ahorita vamos a ver lo que es una matriz, por eso no les voy a adelantar toda esa parte. Y eso va a ser solución de un sistema de ecuaciones si cada uno de esos numeritos que ustedes ven aquí, el x1, el x2, etcétera, hasta el xn, todos esos numeritos satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones, ¿verdad? Cada uno de esos numeritos que ustedes ven aquí en este vector, a la hora de sustituirlo en cada una de las ecuaciones, hacen que justamente cada una de ellas sea una igualdad verdadera. Y eso se puede ver muy fácilmente en este primer ejemplo que tenemos por acá. Este primer ejemplo es un sistema bastante sencillo, un sistema 2x2 como los que se ven en la secundaria. Y me dice que ese vector 3, 2 tiene que ser solución de ese sistema. Un detalle muy importante es que ustedes pueden ver que en el sistema viene primero la letra X. Si lo leemos de izquierda a derecha, como normalmente lo leemos nosotros, de izquierda a derecha lo primero que nos se topa es la X. Entonces, ese valor del 3 que ustedes ven aquí, ese 3 sería nuestra X y el 2 sería nuestra Y, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que para que eso sea solución, yo tengo que venir en la ecuación que está aquí, ¿verdad? Y cambiar la X por un 3, que aquí me quedaría 2 por 3, 6, y la Y por un 2. Entonces me va a quedar de 6 más 2, ¿verdad? Aquí me dice 2 por 3 más 2, eso es 6 más 2, que sería igual a 8. Mientras que cuando yo lo hago aquí en 3x menos y, y como la x vale 3, entonces quedaría aquí 3 por 3, 9, y el resto del valor de la y, que es un 2. Me va a quedar 9 menos 7, 9 menos 2 más bien, que efectivamente va a producir este 7 de acá. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Ustedes van a tener la idea de que también cuando resuelvan un sistema de ecuaciones, si ustedes quieren darse cuenta si el mismo puede ser resuelto de manera correcta, lo que tienen que hacer es simplemente cambiar cada una de las variables en las ecuaciones y ver si cada una de esas desigualdades se produce. Esto obviamente pues para ejercicios muy cortitos, como este que es un 2x2, un 3x3, ya para 4x4 o más, se puede tornar un poco tedioso, ¿verdad? Pero así básicamente va a funcionar lo que sería la comprobación de que un puñito de números, un vectorcito de números, me va a servir como solución de un sistema de ecuaciones. Y aquí entonces va a surgir otra pregunta. ¿Cuántos vectores de solución puede tener un sistema de ecuaciones? Ahorita vamos a ver que hay tres posibles casos, pero en un ratito vamos a trabajar en ello. Aquí hay otro caso de un sistema de ecuaciones, que por cierto aquí me voy a adelantar un poquito en algo. Aquí ustedes pueden ver que hay un sistema de ecuaciones que tiene dos ecuaciones y dos variables. Ahora este otro que viene por acá es un sistema que tiene tres ecuaciones y tres variables. En ese caso ustedes pueden ver que en el primer sistema, en este que está aquí, los numeritos que tenemos al otro lado son completamente distintos de cero. Ninguno es cero. Mientras que en este otro lado ya todos son iguales a cero. En ambos ya tenemos el patrón que indicamos antes, que ya están acomodadas las variables en cada una de las ecuaciones de manera que siempre nos queden las variables ordenadas. XY en el primero, XYZ en el segundo. En el 3x3
tenemos la particularidad de que todas las ecuaciones están igualadas a cero. Eso hace que el sistema de ecuaciones se llame homogéneo. Cuando todas las ecuaciones, ya en el orden, en la estructura que vimos antes, están igualadas a cero, se le dice que es un sistema de ecuaciones homogéneo. En cambio, el de arriba, cuando no todas las ecuaciones están igualadas a cero, más bien se dice homogéneo. Aquí no tiene nada que ver cuántas ecuaciones y cuántas variables tenga, ¿verdad? Porque se podría creer que el 2 por 2 como es el no homogéneo, entonces que todos los 2 por 2 son homogéneos, y como el 3 por 3 es el homogéneo, todos los 3 por 3 van a ser así. No, en este caso fue que yo planteé el 2 por 2 como uno no homogéneo, y el 3 por 3 como uno homogéneo, pero perfectamente yo podría tener un 2 por 2 donde ambas ecuaciones sean igualadas a cero, o un 3 por 3 donde no todas estén igualadas a cero. Entonces hay que tener en cuenta esos detallitos para no confundirlos, ¿verdad? Podemos tener sistemas con todas las ecuaciones igualadas a cero, indistintamente de la cantidad de variables y ecuaciones que tenga ese sistema. Eso es lo de menos. Aquí nada más es como para adelantarme un poquito con algo que viene más adelante. Volviendo a lo que estábamos viendo, que es la parte de la comprobación de soluciones, ahora aquí me dicen de que este vector, el -1, -3, 2, es solución de ese sistema homogéneo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, habría que cambiar la x por -1, la y por -3 y la z por 2. Ese procedimiento, pues, ahí lo van a ver ustedes un poquito más para abajo, ¿verdad? Lo vamos a hacer con una de las ecuaciones para no extendernos mucho. La verdad, tampoco quiero que este video sea muy, muy largo, para que tampoco sea muy, muy cansado para ustedes, ¿verdad? Ya una clase solamente teórica por sí es pesada, entonces ya verla en video puede ser aún más pesada, entonces para no ser tan extensa. En este caso, pues igual, recordemos que la primera ecuación nos decía esto, 3x más y más 3z, y eso debería darnos cero. Entonces vean que yo cambié, como dice que la x vale -1, pues cambié el x por -1. Luego sigue la y que vale -3, aquí lo cambié por el -3. Y luego dice 3 por 2, bueno, 3z, que sería 3 por 2. El 3 por -1 me da este -3. El -3 solito, que ya estaba ahí, da otro -3. Y el 3 por 2 da 6. Si nosotros sumamos esas cantidades, efectivamente nos va a quedar el cero de acá. Y exactamente esa misma idea se repite con las otras ecuaciones. Esto también al sustituir por los valores nos va a conducir a cero. Y esto al sustituir por -1, -3 y 2 respectivamente, también nos va a quedar ese cero que teníamos eh, por ahí. Entonces, así es como uno hace una comprobación de que un grupito de vectores o un grupito de valores que conforman un vector, eso no es solución de un sistema de ecuaciones. Ahora bien, ya viene una parte muy importante. Cuando uno va a resolver un sistema de ecuaciones, que eso no hemos hablado nada, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones, de ahí sí, uno lo plantea y ahora qué, ¿cómo se resuelve eso? Ya no es como en el colegio, que da todas las variables para un lado y no, porque eres solo una letra. Aquí ya hay más letras, más variables. ¿Qué procedimiento se sigue? Hay algunos métodos que se pueden aprender en secundaria un poquito más adecuados al nivel de lo que se ve en colegio, que consiste, por ejemplo, en despejar una letra en términos de las otras y ir reduciendo la cantidad de variables que tiene el sistema de ecuaciones, pero aquí nosotros vamos a aprender un método que involucra otra cosa que es una parte fundamental en el curso de álgebra lineal, como lo son los sistemas de ecuaciones, pero también va de la mano con sistemas de ecuaciones, como son las matrices. Acá hasta ahorita yo en el curso de álgebra lineal no he mencionado lo que es una matriz, pero lo vamos a hacer de manera bastante sencillita, bastante informal, no vamos a meternos todavía en mucho detalle de cómo se define formalmente la matriz. Lo que yo quiero que ustedes aprendan a ver es que a todas estas estructuras que ustedes ven aquí, a estas tres, a esta y a esta se les llama matrices. Ahorita para llamarlas bonito, vamos a decir que las matrices son como una tablitas, como tablitas de números dispuestas en filas y columnas, ¿verdad? Y un detalle muy importante, para efectos del curso de álgebra lineal, todo esto que ustedes ven aquí van a ser siempre números. Cada una de esas entradas o componentes, que es como le vamos a llamar a esos elementos, van a ser números reales. Nosotros, de momento, no vamos a trabajar con otra cosa que no sean números. A veces puede ser que venga una letrilla por ahí, pero es para ciertos tipos de problemas. Pero no es como en ecuaciones diferenciales, que en ecuaciones diferenciales en vez de venir números, pueden venir funciones, ¿verdad? Entonces, para efectos de álgebra lineal, esos siempre van a ser números. Y de hecho, esos números son coeficientes. Esos numeritos justamente son los coeficientes de las letras. ¿Listo? Son los coeficientes de las respectivas variables. Y por eso es que también hay un detalle muy importante. Ustedes se pueden dar cuenta que por eso yo les insistí antes en el asunto del orden, que la primer columna de esta matriz, de esa tablita de números, es justamente los coeficientes de la primera variable del sistema de ecuaciones, que es la que se pone de primero aquí, en
en esa columnita. Luego, la segunda variable, que es la x2, tiene a estos numeritos, que son los de la segunda columna, ¿verdad? Y aquí va la segunda variable. Y así vamos a seguir de manera sucesiva con los demás hasta que lleguemos a que estos numeritos son los que acompañan a la última variable, que es la que se pone aquí. Entonces, con esto estamos haciendo nosotros la conversión de un sistema de ecuaciones a lo que se llama la notación matricial, es decir, reescribirlo como matrices. Y un detalle muy importante es que también todo este montón de numeritos en los que están igualadas cada una de las ecuaciones también conforman una nueva matricita, que es esta que usted ve aquí, que se llama C de constantes, ¿verdad? La que vimos por acá con el nombre de A, dice por ahí, esa va a ser la matriz, que como lo vamos a indicar un par de líneas abajo, se llama matriz de coeficientes, porque justamente está formada por los coeficientes. Las matrices nosotros las vamos a escribir mucho mediante lo que son filas y columnas. Vean que las columnas aquí las estamos enumerando o nombrando de izquierda a derecha, mientras que las filas van a ser siempre nombradas de arriba hacia abajo. Ustedes acaban de ver aquí que las columnas son los numeritos que están asociados a una misma variable. En cambio, si yo lo quiero ver por filas, vean por ejemplo que acá, la primera ecuación, sus coeficientes serían justamente la primera fila de la matriz, mientras que los de la segunda variable, ¿verdad? Esos A21, A22, A2M, y serían la segunda fila de esa matriz, y así voy sucesivamente con todas las demás. Entonces, así es como nosotros vamos a ir posicionando lo que sería este, esa matriz que se llama, como lo vamos a ver más abajo, matriz de coeficientes. Entonces, veámoslos por acá. Ahí está. De hecho, vamos a dejarlo así para ver las dos matrices que vamos a ver ahorita. Entonces, ya ustedes teniendo el sistema de ecuaciones montado, acomodado, ya pueden montar entonces la matriz de coeficientes, que como lo dijimos hace un ratito, básicamente esa tablita de números, ¿verdad? Cuyas columnas van a ser los elementos que acompañan a cada una de las variables, o bien cada fila de esa matriz van a ser los números que van en las respectivas ecuaciones. Por columnas, recuerden, numeritos que acompañan a cierta variable. Por filas va a ser la respectiva ecuación del sistema. La primera fila, la primera ecuación, la segunda fila son los números de la segunda ecuación. Detalle importante, vean que aquí yo solamente estoy metiendo los números, no estoy metiendo las letras. Un error inicial aquí es que meten los números con todo y la letra, solamente hay que meter los números, pues se llama matriz de coeficientes, solamente hay que meter los numeritos, no hagamos nada más. Ahora bien, otra matriz que hay que ver por acá es una que justamente se puede construir de manera muy sencilla a partir de la matriz de coeficientes que recién acabamos de indicar, que es la que le llamamos la matriz aumentada. En algunos textos o en algunas otras fuentes le pueden decir matriz ampliada. Es lo mismo, ¿verdad? Y pues se refiere a que en este caso estamos agrandando esa matriz. Vamos a agregarle una columna adicional. Esta columnita que le estamos agregando a la de coeficientes, ¿verdad? Esta parte no es nada más y nada menos que la columnita que tiene a los numeritos a los que están igualadas cada una de las ecuaciones. De hecho, ya en la práctica, cuando vayamos a resolver un sistema de ecuaciones, de entre las dos variables, por ejemplo, cuando hagamos el método de Gauss-Jordan, que es con el que vamos a resolver la mayoría de sistemas de ecuaciones, esta es la matriz que ustedes tienen que trabajar. Esa es su matriz de punto de partida para ya poder resolver el sistema de ecuaciones, la matriz aumentada, que como les repito, es básicamente la misma matriz que teníamos antes, la de coeficientes, agregándole una última columna que corresponde a los numeritos a los que están igualadas cada una de las ecuaciones del sistema, que recuerden que eran estos, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esa distinción, aquí tenemos un ejemplito bastante sencillo que vamos a mostrarles. Y aquí de paso también enseñarles algo que puede suceder y que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Que suceda. Ahí ven ustedes un sistema que tiene solamente tres ecuaciones, ¿verdad? La primera x menos z más 2w igual 1. Vean que no tiene letra y, pero las demás sí tienen letra y. Dice 4x más 2y menos 3z menos 8w igual 0. Y la última menos 5x menos 6y más 7z más 3w igual 2. ¿Hay hay algún inconveniente en que en un sistema de ecuaciones haya una letra que esté solo en unas ecuaciones y en otras no? La presentación que yo les hice antes de lo que es un sistema de ecuaciones podría darles a pensar que en el sistema siempre tienen que estar todas las variables en todas las ecuaciones. No necesariamente, ¿verdad? Aquí ya estoy mostrándoles un ejemplo en donde, por ejemplo, en la primera ecuación hay una letra que no está, que es la y,
pero uno toma en cuenta las variables de todas las ecuaciones así como un solo. No de que tienen que tener todas las ecuaciones las mismas variables necesariamente. Entonces, aquí pueden ver ustedes que para hacer la matriz de coeficientes vamos a darle nada más un poquito de zoom, sobre todo para marcarles ahí en el texto, un poquito más. Aquí pueden ver ustedes que para formar la matriz de coeficientes, el orden de las X no se ve tan claro, pero por eso es importante que ustedes, si así lo quieren hacer en la primera ecuación, aunque no venga Y, pongan 0Y, como para que quede más en fila, digamos, o más ordenado. Aquí pueden ver ustedes que los numeritos que acompañan a la X son un 1 en la primera, que no lo vemos, pero ahí está, ahí lo acabamos de marcar. Entonces me va a quedar 1, 4 menos 5. Esa primera columna es la que va con la X. Después, tenemos, aquí arriba sería un 0, que no lo estamos poniendo, ¿verdad? Pero ese 0 va a ir con el 2 y el menos 6, que serían los que corresponden a la Y. Y luego tendríamos lo que sería la parte de la Z, que serían estos tres números, menos 1, menos 3 y 7. Y con la W, ahí vamos a tener el 2, el menos 8 y el 3. Esa sería nada más la matriz de los coeficientes. Mientras que la matriz aumentada, simplemente es tomar esa matriz, reescribirla. Ahí ven ustedes que todo esto ya se reescribió acá y simplemente se le va a aumentar con la parte de los numeritos, que aquí en el sistema ustedes pueden ver que es 1, 0, 2, ¿verdad? Entonces, a esta matriz simplemente le vamos a agregar la columna que forman estos tres números, que es esta que ustedes pueden apreciar por acá, ¿verdad? Entonces, ahí digamos que ya ustedes tienen paso 1 y paso 2 para resolver un sistema de ecuaciones. Paso 1, ver que me dé el sistema de ecuaciones ya ordenado. Si no está ordenado, lo ordeno. Y paso número 2, a partir de esa forma ya ordenada del sistema de ecuaciones, monto estas dos matrices, ¿verdad? Dependiendo del método que yo vaya a usar. El Gauss Jordan, como les digo, es el que más se va a utilizar. Entonces, ya lo primero que usted tiene que hacer para poder empezar a resolverlo con las herramientas que se van a dar para resolverlo es esto. Es plantear esa matriz aumentada. Ahí ya usted tiene lo inicial para poder entonces resolver el sistema de ecuaciones. Ahora bien, vamos a quitar un poquito de zoom a esta parte. Ahí, poquito, no mucho. Ahí para que se vea. Ahora bien, lo que les decía hace un rato, bueno, está bien, ya vimos un sistema de ecuaciones, cómo se plantea y qué hay que empezar a hacer para empezar a resolverlo, pero cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, probablemente se pregunta, bueno, ¿esto qué? ¿Me va a dar algo? ¿Qué me va a dar? ¿Me va a tirar solo un grupito de números? ¿Me va a tirar dos vectores, tres vectores, cuatro, cinco, 10? ¿No me va a tirar nada? ¿Me va a tirar un montón? Eso uno no lo sabe, pero acá vamos a ver qué va a suceder cuando usted resuelve un sistema de ecuaciones. De hecho, ya se lo mencioné antes. Hay una entre tres opciones. Cuando usted va a sacar el conjunto solución de un sistema de ecuaciones, tiene que tener en cuenta que ese conjunto solución probablemente o tenga un solo vectorcito solución, es decir, una única combinación de números que le satisface cada una de las ecuaciones del sistema, o se puede topar un sistema de ecuaciones que tenga infinitos vectores de solución, es decir, infinitas combinaciones de los valores de las variables que satisfacen las ecuaciones, o puede ser que haya sistemas de ecuaciones que ni fu ni fa, no va a tener ni una única solución ni infinita, sino que no va a tener solución del todo. Entonces, esos son los tres escenarios que desde ya se los adelanto. Acá, básicamente, dice que justamente el conjunto solución, ¿verdad? De un sistema de ecuaciones es todos los vectores llamados X y un vector de arriba que satisfacen la X igual C. Recuerden que la X igual C es la forma matricial del sistema de ecuaciones que se vio arriba. Es para no tener que poner todo el sistema de ecuaciones grandote que pusimos al inicio. Es una forma de abreviar esa escritura. Acá, por ejemplo, me dicen que este sistema de ecuaciones, que está conformado por x menos 2y igual 1 y 2x más y igual 7, que su conjunto solución está conformado por el vector 3, 1. Es decir, que únicamente la combinación de x igual 3 y y igual 1 me satisfacen el sistema. Y ahí está la misma comprobación que hicimos antes, ¿verdad? Por ejemplo, venir y en esta primera ecuación cambiar lo que sería, bueno, aquí veo que hay un detalle diferente, pero se supone que aquí debería haber sido, bueno, la x que sí vale 3 menos 2 por 1, no sé si está bien. 3 menos 2 por 1, que me quedaría el 1. Y luego dice 2x más y, sería 2 por 3 más 1, que también me da 7. Entonces ahí está
E igual que como hicimos antes, la comprobación de que efectivamente esa parejita de números, ese de x igual 3 y y igual 1, satisfacen las ecuaciones. Ahora, ¿cómo voy a saber yo que solo ese sirve? Si ya yo les dije a ustedes que puede existir uno o pueden existir infinitos, ¿cómo sé yo que sirviendo uno ya no hay más o hay un montón? Ya se verá en su momento. En este ejemplo que viene, dice que hay dos parejitas de números que satisfacen ese sistema de ecuaciones. Ustedes pueden hacer fácilmente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, con el 1, 1, aquí quedaría 4 por 1, que es 4, 2 por 1, que es 2, a 4 le quito 2, me da 2. Luego 2 por 1 que da 2, le quitamos 1, que es lo que vale la y, y 2 menos 1 me da 1. Con ese sirve. Si lo hacen con la otra parejita que dice ahí que es menos 1, menos 3, aquí les quedaría un menos 4, es 4 por menos 1, y menos 2 por menos 3 les quedaría 6, menos 4 más 6 es el mismo 2. Mientras que aquí sería 2 por menos 1, que es menos 2, menos menos 3. O sea, me queda menos 2 más 3, que sería 1. Entonces, ese también sirve. Ahora, ustedes están viendo que ese ya tiene 2. O sea, si tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 80, va a tener infinitos, ¿verdad? Y de hecho, un detalle muy importante es que cuando es un conjunto de soluciones que tienen infinitos elementos, usted no va a escribir ese infinitos de elementos porque nunca va a terminar. Lo que tiene que tener en cuenta es que para este tipo de casos de infinitud de soluciones, lo que uno va a hacer es expresarlos de manera paramétrica, es decir, en términos de una o varias letras, ¿verdad? Y nosotros ya en su momento vamos a ver cuándo es que van a aparecer esas letras. Aquí la manera en cómo se resumen las infinitas soluciones es esta. Todas las soluciones van a tener esa estructura. Si la x es igual a un cierto número t, entonces dice que el valor de la y siempre va a ser el doble de esa t menos 1. Entonces, eso va a ser la forma como nosotros vamos a poner en este caso lo que serían esas infinitas eh, soluciones, ¿verdad? Ya veremos cómo sacarla, ¿verdad? Ahorita nos quedan acá ahí en decir, bueno, pero ¿cómo salió eso, verdad? Sino que ya se verá en su momento. Aquí nada más estamos presentando los diferentes tipos de solución. Ok. Y bueno, hay conjuntos que no tienen solución, ¿verdad? Ya en su momento, pues ahí irán apareciendo. Se van a dar cuenta que inclusive hasta interpretaciones geométricas tienen estos sistemas de ecuaciones que nosotros resolvemos mucho aquí en álgebra lineal. Bueno, ahora sí, ya sabiendo de qué es un sistema de ecuaciones, a sabiendo de qué son las respectivas matrices que se usan para resolver un sistema de ecuaciones y qué tipo de solución me puede dar un sistema de ecuaciones, ahora dice uno, bueno, sí, ¿cómo resuelvo? Ya planteé aquella famosa matriz de coeficientes, o en este caso, para el vamos a ver la matriz aumentada, y ahora qué sigue. Bueno, aquí vienen una serie de operaciones que ustedes le pueden aplicar a las filas en una matriz. Ya ustedes vieron que las filas son esas líneas horizontales que se enumeran de arriba hacia abajo, siendo la de más arriba la primera y consecuentemente hacia abajo, pues todas las demás. Pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué se hace para resolver un sistema de ecuaciones cuando ya yo tengo aquella famosa matriz que se llama la aumentada? Bueno, estas operaciones básicamente representan procedimientos que se pueden aplicar para que el sistema de ecuaciones sea resuelto. Y repito, se aplica solo sobre las filas, no las vamos a aplicar sobre las columnas. Son tres operaciones y hay que tener en cuenta, bueno, y dos de ellas se pueden combinar para hacer como una sola, hacer como una fusioncita ahí de ambas y tener que hacer un poquito menos de procedimiento. Ninguna operación de las que aquí nos indique se pueden hacer. Ahorita ustedes van a ver cuáles son las que se pueden hacer y ya luego yo les voy a decir cuáles son las que no se pueden hacer. Claro, nunca va a faltar quien por desatención o por alguna razón, ¿verdad? Hasta de manera deliberada sepa que no pudiendo hacerlo, lo hace. Y hay operaciones que no se pueden hacer. Y ahorita un ratito les voy a decir cuáles son unas que no se pueden hacer y tiene que quedarles claro que no hay que hacerlas, ¿verdad? No es como ahí, como el anuncio de un chiquito que dice cemento fresco no pisar y el chiquito bajando las patotas ahí puestas en el cemento, ¿verdad? O sea, no. Si ya uno sabe que hay cosas que no se pueden hacer, no hay que hacerlas, y menos de forma deliberada, sabiendo que no va a llegar a ningún lado haciéndolas, no es un proceso correcto. Esta primera operación que viene por acá es básicamente como que usted en un sistema de ecuaciones, a cualquiera de las ecuaciones, a la que usted quiera, le multiplique por un mismo número a ambos lados. Entonces eso no va a alterar la ecuación, ni el conjunto de solución. De hecho, eso tiene que ver con un nombre que viene más adelante, que se llama equivalencias o matrices equivalentes, sistemas equivalentes. Si usted multiplica por 2 a un lado de una ecuación y multiplica por 2 al lado de la misma ecuación, no está afectando en nada al resultado, ¿verdad? Si usted está multiplicando por números diferentes, ahí sí. Entonces, la primera operación significa multiplicar por un número A la fila que está ubicada en la posición I. Y este ganchito que ustedes ven ahí, la anotación de que se está haciendo la operación. Aquí pueden ver ustedes que para esta matriz, que es por cierto la del ejemplo que vimos antes,
nos piden multiplicar por 2 la fila 2. Entonces, ahí está muy clarita la instrucción de que solamente la fila 2. Las demás filas, si no me dicen que hay que hacerles nada, pues no les hago nada, ¿verdad? Solamente me dicen multiplique por 2 la fila 2. Entonces, la fila 1 y la fila 3 dejen las queditas. Ya ustedes vieron que fila 1, que sería esta, se queda igual. Y fila 3, que es esta, se queda igual. Nada más es de reescribirlas. Vean que esto vamos a ir siguiendo esta estructura. Ponemos la matriz original a la izquierda y vean que después de la operación indicada ya nos surge una nueva matriz a la derecha. Esa matriz que nos va a surgir en este caso dice que es la que vamos a obtener de multiplicar por 2 cada elemento de la fila 2. Entonces 4 por 2 sería 8, 2 por 2 4, menos 3 por 2 menos 6 y menos 8 por 2 menos 16. ¿Verdad que lo que hacen esos números nuevos es reemplazar a los anteriores, ¿verdad? Ya una vez que yo hice la operación indicada, que en este caso fue duplicar. Entonces, esa sería la primera operación que nosotros vamos a hacer. Cuando en alguna fila ustedes ocupen multiplicar por un número. Y entiéndase que por multiplicar también va implícito el asunto de dividir por un número. Porque si ustedes me dicen que van a dividir una fila entre 5, todos los elementos de una fila entre 5, eso es el equivalente a multiplicar por un quinto. Entonces, por eso es que nosotros a la hora de presentar la operación decimos multiplicar una fila por un número, pero entiéndase que también se puede dividir una fila por un número. Y con esto aprovecho para indicarles una de las operaciones prohibidas. Usted puede hacer fila 1 entre 2, fila 1 entre menos 3. Usted puede ir fila entre números. Lo que no se puede hacer es dividir filas. No puede ser fila 1 entre fila 2 o fila 3 entre fila 8. ¿Verdad? División entre filas no está definida. Operación prohibida de aquí en adelante, ¿verdad? Para que no tengamos que incurrir ahí innecesariamente en errores, ¿verdad? Y tengamos eso bien claro desde ahorita. Ok. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué aquí fue la fila 2? El mismo método de Gauss-Jordan que vamos a ver para resolver sistemas de ecuaciones, la misma matriz le va a ir diciendo a usted qué tiene que hacer. El mismo ejercicio usted le va sugiriendo, de acuerdo con cosillas que ya se irán viendo de a poco. Si ustedes, por ejemplo, se dieron cuenta que en vez de tener un cierto número, un 8, ocupan tener un 1, y el 8 hay que dividirlo por un 8 para que se convierta en 1. Entonces, la misma matriz les va a ir dando a ustedes las pautas de lo que tienen que realizar eh, con las diferentes secuencias de operaciones. Ahora bien, la otra operación que se puede hacer es o sumar o restar filas. Y aquí hay que tener mucho cuidado con algo, porque siempre hay un error y sobre todo cuando se trabaja con resta. Por eso es que a mí no me gusta trabajar con resta de filas. Yo prefiero hacer suma de filas. Cuando ustedes van a sumar o restar filas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta pues que están involucrando dos filas, ¿verdad? Y el resultado, ¿dónde va a caer? Al estar involucrando dos filas, ¿cómo sé yo si va a caer en una o en la otra? Al menos en la forma como yo les estoy presentando esto, porque he visto otras presentaciones, he visto otra gente que lo aprende así de otras fuentes, ¿verdad? Eh, He visto que hay gente que, por ejemplo, hace una operación y el resultado lo puso en el lugar donde aparece la primera, ¿verdad? Lo ponen en donde estaba la primera operación. Para efectos míos, para efectos de todo lo que va a hacer el curso de álgebra lineal conmigo, si usted hace una suma o resta de filas, el resultado de esa operación va a afectar a la fila que está mencionada de segunda. La primera que viene acá no se va a alterar. Esta primera filita, usted la va a mantener igual. El resultado de esa operación que está indicada es la que va a sustituir a la antigua fila J. ¿Ya? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Se puede hacer suma o se puede hacer resta. A mí la resta no me gusta. Y no me gusta porque ustedes saben que si una de las cosas que más cuesta en matemática, sobre todo algo que le va a conducir a uno a estar cometiendo errores constantes de toda la vida, son los delitos negativos, ¿verdad? Entonces, ya el hecho de que usted haga una resta involucra que tenga que estar cambiando signos. Y un signito que usted puso mal, un signito que puso o que no puso, y se jodió todo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha cautela con eso. Aquí vamos a ver que con esta misma matriz vamos a sumar la fila 1 con la fila 2 y luego la fila 1 con la fila 3. Otro poquito de zoom para que se pueda ver mejor. Entonces vamos a poner nuestra matriz original y vean que simultáneamente, hay un detalle, vean que simultáneamente las dos operaciones involucran a la fila 1, pero la fila 1 está puesta de primero. Entonces las que se van a afectar son la fila 2 y la fila 3. Entonces no tengo que hacer como que dos matrices por aparte. Se puede hacer primero una matriz que me tire una de las dos operaciones y luego otra, pero ya eso va a implicar más trabajo. Entonces, se van a dar cuenta también de que en muchos casos se pueden hacer operaciones simultáneas para que sea más sencillo. Ahora bien, aquí me dice fila 1 más fila 2. Recuerden que la fila 1
que está indicada de primero no se va a alterar. Esta primera filita se va a quedar así. Y para la otra, dice fila uno más fila 2. Ahí sí tenemos que ir sumando en columnas. Aunque dice que la operación es entre filas, los números uno los va operando en columnas. Entonces, por ejemplo, hay que sumar el uno de la fila uno con el 4 de la fila 2, ¿verdad? Que están en la misma columna. Y eso me resulta en este 5. Luego el cero más 2 que me da 2, este de aquí. Luego sí, el menos uno más menos 3 que es menos 4. Y por último el 2 más menos 8 que sería ese menos 6. Ahí ya usted hizo la suma de las dos filas y poniendo el resultado en la fila que se indicó de segundo, que es fila 2. Mientras que con la fila 3 ahí ustedes se pueden dar cuenta que tienen que tener cuidado por el asunto del menos. Aquí tendría que ser uno menos menos 5, por eso se convierte en 6. Luego cero menos menos 6 también se convierte en 6. Menos uno menos 7 más bien sería menos 8. Y 2 menos 3 que me quedaría menos 1. Si un negativo, ahí yo no lo puse de los de esa resta de filas, o se me duplica o lo dejo olvidado, se jodió todo. Entonces, mucha cautela con eso. Por eso, yo les voy a sugerir a ustedes de que cuando hagan estas operaciones, si hay un negativo por ahí que tiene que intervenir, se lo pongan a la primera fila, que de igual manera esa fila no se va a afectar, sino que para efectos de la operación, sí se trabaja con la fila de signo contrario, pero la fila original se mantiene. Y así no tener esos problemas de que cuando ya yo ponga los resultados en la nueva fila que tengo que modificar, vaya a tener esos benditos problemas de signos. Pues mucho cuidado con esa parte, ¿no? Ok, estoy aquí con dos dispositivos a la vez, se está borrando dibujos. La tercera operación, en realidad, no hay que cambiar nada como lo estamos haciendo ahorita. Esta tercera operación es mucho más fácil porque simplemente cambio de posición. No es que yo tenga que multiplicar o dividir por números o sumar o restar, no. Aquí el intercambio de filas, que ahí pueden ver ustedes la anotación, esas doble flechas que dice que la fila que está en la posición I pasa a ser la posición J y consecuentemente la J pasa a ser la fila I. Eso es básicamente, pues, decir que la que era primera fila ahora puede ser cuarta fila y entonces la que era cuarta fila ahora es la primera. Pues eso es ese intercambio, porque una pasa a la posición de donde estaba la otra, ¿verdad? Eso es como simplemente agarrar el sistema de ecuaciones y reescribir las ecuaciones en otro orden, pero manteniendo el ordencito de las letras, ¿verdad? No el orden de las ecuaciones. Entonces, esta es una que se va a ocupar en muchas ocasiones. Ya van a ver por qué. Todavía no les quiero adelantar muchas cosas. Entonces, para la misma matriz que vimos antes, nos dicen que tenemos que hacer el cambio de la fila uno con la fila 2 y después el cambio de la fila 3 con la fila uno. Cuando hayan varios cambios de fila, yo les recomiendo decir de uno en uno, que si no se les puede hacer un desmadre. Si usted trata de hacer todo de una vez, digamos que usted le dice fila 3 pasa a fila 2 y luego fila 2 pasa a fila uno, gente que mete la fila 3 de una vez a la fila uno, pero eso dependiendo del contexto puede inducir errores, ¿verdad? Si no se toma en cuenta una adecuada secuencia en el cambio. Entonces, tener mucho cuidado, yo aquí sí prefiero que vayan de uno en uno. Ya si ustedes con el tiempo lo pueden hacer como un atajo, ¿verdad? Si tienen que cambiar una fila varias veces, lo pueden hacer, pero teniendo en cuenta el detalle de no perder la secuencia. Aquí yo hago primero intercambio de fila uno con fila 2, entonces la que era la primera fila se va para la segunda, y la que era segunda fila, consecuentemente ahora va a ser la primera. Mientras que ya trabajando sobre la nueva matriz, ¿verdad? Ya una vez que ustedes hicieron operaciones, ese es un detalle que está apareciendo en este ejercicio. Vean que uno no hace una única operación. Ustedes se van a dar cuenta que aquí uno va a hacer una secuencia de operaciones. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, las que sean, para poder ir convirtiendo la matriz original en otras matrices. Y ahorita vamos a ver cuál es el trasfondo de ir cambiando todos estos numeritos, ¿verdad? Y ir obteniendo otras matrices que ya no son la original. Ya se van a dar cuenta. Entonces, ya con la nueva matriz, que era esta, sobre la nueva matriz, yo voy a cambiar, esta es nuestra nueva matriz, yo voy a cambiar ahora la fila 3 por la fila uno. Y consecuentemente la que estaba en la fila uno, que era esta, ahora se va para la fila 3. La fila 2 no se tocó. Y entonces ahí ya tenemos las dos matrices que se obtuvieron a partir de esos cambios de fila, ¿verdad? Ahora, ustedes me dijeron, ¿cuál tengo que hacer de primero? El que me está mencionando, de fila uno con fila 2. Bueno, no importa. Aquí el orden no importa como usted lo realice, ¿verdad? Va a llegar a lo mismo, para que tengan ese cuidadillo nada más.
Voy a bajar, pego un poquito esta tabla. Ok, ahora, aquí que viene nuevo en este ejemplo. Si ustedes lo notan, vean que las operaciones que vienen aquí son como una fusión de las dos primeras que mencionamos. Entonces, cuando decimos que es una fusión, es como para no tener que hacer por aparte dos operaciones. Esta que ustedes ven de primero, es el resultado, es el primero, menos 4 por fila uno. Opa, esta vez un poquito, más que no tengo lapicito, entonces dame paciencia. Menos 4 con la fila uno. Y después habría que a la nueva fila uno que se obtendría de eso, sumarle la fila 2. Entonces son dos operaciones que me implicaría más trabajo. Entonces, en vez de hacer esas dos operaciones por aparte, lo que uno puede hacer es hacerlas en conjunto. Entonces, cuando significa menos 4 fila uno más fila 2, básicamente usted lo que tiene que hacer ahí es ir primero multiplicando los elementos de la fila uno por 4 y simultáneamente ir escribiendo los resultados en la nueva filita, que sería la fila 3. Vamos a quitarle un puntito de zoom. No sé si lo podemos poner aquí en... Vamos a ver si en 350 ya no sale completo. No, 325. No, tres tejillas. Casi. Pongámosle, yo creo que a 250 ya está más que bueno. También para que ustedes lo vean bien. Ok. Entonces, la primera operación es hacer menos fila 4 más menos fila uno menos 4 fila uno más fila 2. Entonces, significa, yo multiplico por menos 4 cada uno de los de la primera fila, ¿verdad? Todos, incluyendo la parte aumentada. Entonces, usted hace menos 4 por uno va a dar menos 4. Y ese menos 4 se va a sumar con el 4 que está en la fila 2 porque aunque son los de la misma columna, ¿verdad? Menos 4 por el uno de la fila uno y luego se le suma el 4 que está en la misma posición de la fila 2. Eso me quedaría este cero. Menos 4 por uno, este menos 4 por uno me queda menos 4 y más el 4 abajo, cero. Luego, menos 4 por cero, cero. Y le sumo 2, me queda este 2. Menos 4 por menos uno da 4. Y al sumarle menos 3 me queda este uno. Y finalmente, menos 4 por 2 da menos 8. Y al sumarle este menos 8 no es cero, más bien es menos 16. Solo me quedaría menos 4 por uno que es menos 4 que al sumarle este cero va a dar ese menos 4 que ustedes están viendo por acá. Y listo. Ahora, sobre esa operación, sobre esa misma matriz que tenemos antes, vamos a hacer la otra que dice 5 fila uno más fila 3. Entonces, es exactamente lo mismo. Vamos a cambiar aquí el color. Y ahora es multiplicar por 5 cada uno de los de aquí arriba. Entonces, por 5 por 5 por 5 por 5 y también por 5. Y el resultado se va sumando con la fila 3. Entonces, el 5 por uno me da 5. Y ese menos 5 sería este cero. Luego, 5 por cero, cero. Y menos 6 va a quedar el menos 6 de aquí. 5 por uno menos 5 y menos 5 más 7, 2. Y luego 5 por 2, 10. Y con el 10 de aquí que son 13. Y ya el último, 5 por uno 5. Y al sumarle 2 va a quedar 7. Ese sería en ese caso la fila que se obtiene al aplicar esa otra operación. Algo que tienen que notar ustedes aquí, que es lo importante, es que yo formé aquí varias cosas. Bueno, lo primero es este uno. Este uno va a ser trascendental que ustedes lo formen, porque ese uno que está en la primera fila y primera columna representa que esa ecuación tiene un uno acompañando a la primera variable, que sería la x. Y si ustedes se ponen a ver en las otras, hay un cero. ¿Qué significa ese cero en esas dos filas? Que las ecuaciones que representan esas filas ya no van a tener letra X. Entonces, aquí una luz que les tiene que ir dando el método de Gauss-Jordan, que es como se llama este procedimiento, ir aplicándole una serie de operaciones a las matrices para obtener algo que ya ahorita vamos a ver cómo se llama, que se llama la forma escalonada reducida, es ir buscando ceros, porque ceros en el fondo es ir eliminando variables. Y no solamente ceros, sino que también esos unos, porque esos unos son los que van a decir cuánto vale la variable, ¿verdad? En caso de que encontremos que hayan valores, ¿verdad?
Entonces, van a ver ustedes que con esta última matriz que yo acabo de hacer, podemos ir haciendo una secuencia de operaciones que nos permitan ir haciendo eso, de ir encontrando unos y ceros, ¿verdad? Vamos a verlo por aquí. Dice que sobre esa misma matriz del último caso, sobre esa, vamos a realizar otra secuencia de operaciones que es la que aquí se indica. Tengo un poco de zoom para que puedan ver cuál es. Dice que esta última matriz, a esta, le van a hacer ahora esta operación, después le van a hacer esta operación y por último esta operación. En ese orden, vamos a ir en ese orden sobre la última que hicimos. Entonces, esa última matriz de arriba, aquí está reescrita. Aquí la vamos a dejar. Esta es la matriz de antes. Y dice ahora que vamos a hacer 3 fila 2 más fila 3. ¿Qué significa ese 3 fila 2 más fila 3? Todos los elementos de la segunda fila se multiplican por 3 y simultáneamente se les suman de la tercera. Entonces, 3 por 0, 0. Y al sumarle 0, no afecta, sigue siendo 0. 3 por 2, 6. Si le sumamos el menos 6, 0. Vean que los resultados los voy poniendo en la fila 3, que es la que está de segundo. 3 por 1, 3. Y los 2 de aquí abajo sumado va a dar 5. Y por último, 3 por menos 16 les va a quedar menos 48. Y eso le suman 3, se queda menos 35. Y 3 por menos 4, 3 por menos 1, que es lo que ve ahí, menos 4. Menos 3, perdón, menos 3 más 4, menos 3 para el toque, ya se me hizo un enredo ahí. Vamos a borrar. Tanto número que hay aquí. Ah, ok, sí, sería 3 por menos 4 menos 12 y menos 12 más 7 menos 5. Ahí ya tenemos la primera. Luego dice que a la segunda operación, a la segunda fila de esta última matriz que se obtuvo, ¿verdad? Y ahora vamos trabajando con esta. Dice que a esta hay que agarrarle toda la fila 2 y dividirla por 2. Entonces, di 0 entre 2 sigue siendo 0. 2 entre 2 da 1. 1 entre 2 da un medio. Vean que aquí aparece un medio. Eso no es problema del otro mundo. No tiene que ser solamente con números enteros. La mitad de 16 es el menos 8 que ya marqué. La mitad del menos 4 es menos 2. No importa ese un medio. Y a esta última matriz que obtuvimos, dice que hay que aplicarle una última operación que es dividir por 5 toda la tercera fila. Entonces, estos dos divididos por 5 siguen siendo ceros. El 5 dividido por 5 va a quedar un 1. Menos 35 entre 5 negativo, entre 5 positivo, va a quedar menos 7. Y 5 entre 5, bueno, menos 5 entre 5 va a quedar menos 1. ¿Verdad? Entonces, ahí ya está la tercera operación. La cuarta, tomando en cuenta las de antes. Entonces, vean ustedes que ya apareció otro cero más, ¿verdad? Y no solamente aparecieron ceros. Yo quiero que le presten mucha atención a esto porque esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Aquí se formó como una especie de escaleritas, donde cada peldaño, donde cada gradita, ¿verdad? Tiene que tener un 1. Y vean ustedes que debajo de esa gradita, los números que me están quedando son ceros. Ese va a ser su propósito siempre. Ir buscando una secuencia de operaciones que le conduzcan a usted a ir haciendo esa gradita de unos, que representa básicamente la variable en cuestión. El primero uno es la X, el segundo número es la Y, el tercero la Z, etcétera. Y esos ceros de abajo significa que en las siguientes ecuaciones esas variables ya no van a estar. Entonces, por ejemplo, en la fila 2 ya no va a haber X y en la fila 3 ya no va a haber ni X ni Y. Entonces, eso es lo que significan esos ceros y por eso es que quieren este orden. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿esto solo se puede hacer así, poniéndole ceros debajo de los unos? Hay otro procedimiento que es exactamente lo mismo, pero haciendo que los unos más bien puedan quedar arriba. Eso es cuando uno reduce la matriz. Escalonar es este procedimiento que ya hicimos. ¿Y por qué se le llama escalonar? Escalonamiento, porque justamente usted está formando una especie de escalera. Entonces, esa parte del escalonamiento va por ahí, para que lo tengamos bastante presente. Vamos a volver por aquí. Y seguimos. Ok, ¿qué va a pasar cuando usted vaya convirtiendo matrices en otras matrices? Usted se preguntará, ¿eso afecta a la solución del sistema? Que yo esté alterando las ecuaciones por medio de lo que son las filas de la matriz. El hecho de que yo esté alterando las ecuaciones hace que me dé una solución diferente. En el fondo no. Ahí lo que estamos utilizando es los conceptos de
matrices equivalentes, que es básicamente todas esas matrices que ustedes vieron, donde una se obtenía para darle operaciones a las demás, a las que estuvieran anteriores, y estaba también lo correspondiente. A ver qué pasó con el internet. Mira que se fue. Algo sucedió. Bueno, un chancito porque se me salió de la tablet. Vamos a ver, yo no veo problemas por aquí. Y lo que les decía, de las matrices equivalentes o los sistemas equivalentes que vamos a tener ahora, es Es básicamente, básicamente, ya, ahora sí, fallos técnicos a los que siempre estamos propensos. En pandemia esto fue pan de todos los días. Matrices equivalentes, básicamente las matrices que se van obteniendo a partir de otras, aplicándole operaciones a las filas. Entonces, en los ejemplos que ustedes vieron previamente, siempre, ¿verdad? Todas esas matrices que estaban antes de las que yo obtenía son equivalentes a esa. En los sistemas de ecuaciones, ¿verdad? En los sistemas de ecuaciones, para que se llamen sistemas equivalentes, es porque aunque tengan distintas ecuaciones, la solución, el conjunto solución, ese sí va a ser el mismo. Y lo que estamos haciendo nosotros en el fondo es convertir los sistemas de ecuaciones que tienen ciertas ecuaciones en el inicio a otros al final que van a tener ecuaciones diferentes, pero nos va a dar una solución que es igual a la del sistema que andamos buscando. Esa es la parte aquí un poquito teórica y de fondo que está con todo este procedimiento que ya yo les enseñé antes de ir agarrando la matriz de un sistema de ecuaciones lineales, la aumentada, e ir aplicándole una secuencia de operaciones a las filas. Va mucho por el lado acá. Entonces, justamente el resumen de ese ejercicio que ustedes vieron antes, nosotros en un primer ejercicio, en un primer ejemplo, habíamos tomado este sistema de ecuaciones, habíamos obtenido su matriz aumentada y pues con todo lo que hicimos antes, nosotros obtuvimos esta matriz, que vean que únicamente preservó la primera fila, ya la segunda y la tercera cambiaron. Bueno, esas dos matrices son equivalentes porque a partir de la primera matriz yo obtuve la segunda. Y las ecuaciones que se desprenden de este sistema son leyéndolas por fila. La primera filita significa, la primera filita que ustedes ven aquí sería una X más 0Y menos una Z más 2W igual a 1, que es la primera ecuación que ustedes allá ven marcada en verde. Después, la segunda fila que ustedes ven aquí ya no tiene X, no hace falta ponerlo en el sistema, entonces sería una Y más un medio de Z menos 8W igual 2. Y la última ecuación es con base en la última fila. Entonces van a ver ustedes acá que esta última fila significaría 0x y 0y, ¿verdad? 0x, 0y, no se ponen, y sería una z menos 7w igual a menos 1. Es esta la ecuación. Entonces, son dos sistemas de ecuaciones que aunque tengan no necesariamente las mismas ecuaciones, de hecho solo la primera, pues sí, lo que sí tienen en común es el conjunto solución. Es decir, aquellos vectorcitos que nos van a servir para que todas las igualdades se produzcan, ¿verdad? Ok. Ok, y ahora sí, ya con el ejemplo previo, hay que tener en cuenta algo. ¿Cuál va a ser entonces todo el procedimiento que vamos a seguir nosotros para poder resolver un sistema de ecuaciones? Ya con la idea del ejemplo anterior, que ustedes vieron que el ir haciendo ceros en una nueva matriz significa ir eliminando variables, entonces vamos a establecer un método que se llama el método de Gauss-Jordan que nos permite escalonar la matriz, es decir, formar una gradita compuesta por unos y ceros abajo, que serían variables que desaparecen de las ecuaciones, y también vamos a ver que esos ceritos que yo puedo encontrar por debajo de los unos, también los puedo encontrar por encima, haciendo básicamente los mismos tipos de operaciones, pero no de arriba hacia abajo, que es como estamos empezando, ya lo vimos en los ejemplos previos, sino que más bien va a ser también de abajo para arriba. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de escalonar una matriz? Escalonar una matriz, como les digo, es formar esa gradita de unos con ceros abajo. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se va a escalonar una matriz es que aquí, en el primer elemento de la matriz, en el que está en la fila 1, columna 1, ¿verdad? Que eso es lo que nos dice esta notación, el elemento de la primera fila, que es el 1 de la izquierda, y la primera columna, que es el 1 de la derecha, de ese 11 que se ve ahí, no es un 11, dice un 1. Siempre tiene que ser un 1 esta entrada. Este de aquí siempre tiene que ser un 1, ¿verdad? Eso es lo primordial. Si usted no tiene un 1, puede aplicarle operaciones de las que vimos antes. Si ustedes, por ejemplo, algo, la primera columna sí tienen el 1, ok, si no está arriba, pero está en la misma columna, pero en otra posición,
cambien filas. Y si ya irremediablemente no hay un 1 en toda la columna, pues ¿cómo puede convertir usted un número que no es 1 en 1? Muy fácil, dividiéndolo por sí mismo. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un 4 y puede hacer toda la fila 1 entre 4. Eso sí, toda la fila 1, no solamente ese numerito, ¿verdad? Después, cuando ya usted haya conseguido ese 1, ya sea que se lo dieron o que usted lo logró posicionar ahí con alguna operación, ahora lo que sigue es que debajo de ese 1 usted tenga puros ceros. ¿Qué significan estos ceros de aquí? Que en el resto de ecuaciones ya no va a estar esa variable. Y digamos que sería la X, la que uno casi siempre trabaja. Solo estaría en la primera ecuación, ¿verdad? Este procedimiento, de manera algorítmica, se va a seguir repitiendo fila por fila. Entonces, una vez que ya usted hizo el 1 de la primera fila y sus ceros por debajo, ahora tiene que pasar a la segunda fila o a la tercera, a la cuarta. Hay que irse moviendo horizontalmente después para seguir repitiendo el patrón. Nosotros casi que todo el tiempo vamos a hacer ejercicios en donde tengamos primero el 1, los ceros abajo, y cuando bajemos inmediatamente a la grada, vamos a tener el 1 a la derecha del primer cero que pusimos. Entonces, así es como ustedes se lo van a topar. Aquí es que está explicado de forma bastante general, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser que un inicio no se vea tan claro. Pero lo que les digo a ustedes es que una vez que ya lograron esto de aquí, pasen a la siguiente fila, a la segunda fila en ese caso, y hasta que ustedes encuentren un 1, que casi siempre el 1 va a estar aquí, ¿verdad? Pero puede ser que esté más a la derecha. Una vez que se topen ese 1 aquí, ustedes tienen que cerciorarse de que estos números son ceros, si los hubieran, y que debajo de esta B también hayan ceros. Y no solamente debajo de la B, todo esto de aquí abajo ya tiene que ser con puros ceros, porque recuerden que debajo de los unos siempre tienen que haber ceros, ¿verdad? Y así sucesivamente van a ir procediendo con todo lo demás. Borrarse. Dura un ratito borrando. Van a seguir haciéndolo exactamente igual. Repito, aquí está puesto de forma muy general, pero lo que tienen que tener muy claro es que casi siempre para efectos de lo que nosotros vamos a trabajar, es muy usual de que tengamos uno, ceros abajo, bajemos a la siguiente fila, inmediatamente a la derecha ya tengamos el uno, ceros para abajo, y así cuando bajemos a la tercera, formamos el uno, ceros para abajo, hasta que lleguemos al puro final. Algo como esto. Es ir formando la gradita, por eso es que el proceso se llama escalonamiento. Y noten ustedes que debajo de todas esas graditas, lo que nos van a quedar siempre son puros ceros. Arriba de momento no va quedando nada. Lo que ustedes ven aquí arriba es lo que tenga que dar, ¿verdad? O es lo que ven inicialmente en el ejercicio, lo que vaya quedando conforme hacemos el proceso de escalonamiento. Pero también se van a dar cuenta que en algún momento todo lo que esté por encima de los unos también hay que convertirlo en cero. Hasta ahí ese sería el procedimiento correspondiente a escalonar una matriz. Vamos a ver por aquí algunos ejemplos. Primeramente, esas matrices que ustedes ven aquí ya están escalonadas. La primera no está escalonada. Todavía no, porque ustedes ven que sí tiene el uno y los ceros abajo, pero cuando pasan aquí al siguiente uno, debajo de ese uno no hay ceros. Esos numeritos que ustedes ven ahí, ese uno y ese 2 no son elementos de la, digamos, no son ceros, y para que estuviera escalonada tendría que haber sido ceros. La forma de arreglarlo es sobre esa misma matriz cambiando la segunda fila por la tercera. Vea que la que estaba de tercera fila, ahora la puse en este, de segunda, aquí más bien es sobre esta. La que estaba de tercera, pues segunda pasa a ser la tercera y la que estaba de tercera, ahora pasa a ser la segunda. Y esa última matriz, esta ya sí está escalonada, porque ahí le ven ustedes la gradita de los unos y debajo están todos los ceros que ustedes ven ahí. No hay nada que no sea cero, cosa que aquí no pasaba. Vean que aquí, debajo de este uno, estos no eran ceros, entonces por eso no estaba escalonada. Esta también ya está escalonada, así con solo verla. Y esta cuesta verla un poquito más porque tiene más columnas, pero también ya está escalonada. Ahí se ven todos los ceros por debajo. Ahora, si usted se la dan escalonada, genial. Pero parta del supuesto de que usted siempre la va a poner en el peor de los casos, que es que tenga que hacer todo este trabajo correspondiente al escalonamiento, ¿verdad? No se tengan a que se los van a dar listo, porque no va a ser así. Bueno, aquí ya tenemos una matriz
como con más detalle de lo que sería el proceso de escalonamiento. Aquí viene toda una secuencia de operaciones, quiero que le presten bastante atención, porque esta misma lógica se aplica ya en ejercicios que vamos a ver con más detalle. Vamos a poner aquí la mayor cantidad de zoom que se pueda. Yo creo que con 180 se ve bien todo. Sí, ahí está. Entonces, a esa matriz, que por cierto es una matriz que ustedes pueden ver que es una matriz simple, no es una matriz aumentada. Si fuera una matriz aumentada de un sistema de ecuaciones, generalmente la aumentada trae una rayita aquí, ¿verdad? Para separar lo que es la parte de coeficientes de la izquierda y la parte de coeficientes que es esa columnita de la derecha, pero esta no la trae. Entonces, dice, aplicando operaciones a las filas adecuadamente tenemos, o sea, vamos a escalonarla. Eso es lo que nos están pidiendo, escalonar esa matriz. Entonces, hacemos lo siguiente. Recuerden que la idea es que esto se convierta en un 1. No tengo un 1, lo que tengo es un 4, ¿verdad? Entonces yo el 1 lo tengo que buscar o mediante la misma columna, que sería la primera columna, o irremediablemente dividiendo por 4. Ese es como el último caso, ¿verdad? Sobre todo porque involucra esas fracciones, que no está mal. Perfectamente se puede usar. Nada más que trabajar con fracciones puede tornarse más engorroso que trabajar con enteros. Y me disculpa que me doy. Ahora bien, opa, aquí lo conveniente fue valerse de que en la segunda fila había un -1. Entonces yo por eso hice el cambio de las dos filas. A la fila 1 la pasé a la fila 2 y a la fila 2 la pasé a la fila 1. Para entonces aprovechar este -1. Y ustedes dirán, pero es un -1, no es un 1, entonces no importa. Agarro toda esa primera fila y la multiplico por -1, que fue la primera operación que vimos. Aquí la otra operación prohibida. Antes yo les hablé de operaciones prohibidas. Usted no puede ir entre filas. Aquí usted no puede agarrar una fila y sumarle un número. Hay gente que es muy viva y dice, es que aquí el 4, yo ocupo que sea un 1, entonces hago fila 1 menos 3, porque 4 menos 3 da 1. No, usted no puede agarrar una fila y restarle un número. Usted tiene que agarrar una fila y restarle otra fila. O usted no puede dividir filas, usted puede agarrar una fila y dividirla por un número. Eso se puede. O multiplicar toda una fila por un mismo número. Pero esas dos que les dije, que es dividir por filas, o agarrar una fila y sumarle o restarle un número, eso no se hace, ¿verdad? Si en algún momento yo me topo otra vez esta situación, me daré cuenta que alguien no le puso atención al video o no lo vio, ¿verdad? Simplemente. Entonces, ya cuando yo cambié fila 1 con fila 2 para que esta que estaba de segunda me quedara de primera, ya con el cambio de signos en la fila 1, este se convierte en 1, este en -2 y este en -1. Ya con este 1, lo que viene aquí para abajo es completamente algorítmico y como se los indiqué antes, el mismo ejercicio le dice a usted qué hacer. Entonces, si ya usted aquí tiene un 1 y ahora usted necesita que los números de aquí abajo sean ceros, ¿verdad? Usted necesita convertir esto en 0 y para eliminar el 4, ¿qué se ocupa? Sumarle -4. Y para quitar el -2, ¿qué hay que hacerle? Sumarle 2. Entonces, cuando ustedes van a hacer las siguientes operaciones, por ejemplo, para eliminar el 4, van a hacer -4 fila 1 y le van a sumar la fila donde está ubicada ese 4 que ustedes quieren eliminar, que es la fila 2. Entonces, cuando hacen -4 por 1, este -4 por 1 queda -4. Y al sumarle el cuatrito de la fila 2, el que estaba aquí, pues ya se va a tornar en 0. Después, cuando hacen -4 por -2, eso les va a dar 8, ¿verdad? Ese 8 que ustedes ven ahí va a sumar al -1 de la fila 2. Entonces les va a quedar 8 menos 1, que es 7. Después, también van a ver ustedes que cuando hacen -4 por -1, eso les va a dar 4. Y ese 4 sumándole este 3 va a quedar 7. Después, ya ahí tenemos la primera operación de esas. Vamos con la otra que viene por ahí, que es 2 fila 1 más fila 3. Cuando hacen 2 por 1, les va a dar 2. Y al sumarle este menos 2 de la fila 3, queda 0. Seguidamente, este 2 ahora multiplica al -2, que es -4, y -4 más 5 quedaría 1. Y para terminar, -4 por -1 queda 4, ¿verdad? Y al sumarle, -4, nosotros ya le hicimos 2 por fila 1, entonces sería 2 por -1 -2, y -2 más 0, pues este de aquí queda -2. Tienen que tener cuidado porque casi no me deslumbra con las filas, ¿verdad? A veces uno se dispersó y sumó un elemento de una fila donde no era y se jodió todo. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, entonces ahora vean que ya logré un primer objetivo, que fue hacer esto. El 1 de la primera fila y los ceros por debajo. Ahora pasamos a la segunda. Vean que en la segunda fila yo no tengo un 0. Lo que tengo es un 7 aquí a la derecha del 0 que estaba ahí. ¿Ya?
Yo tengo que convertir eso en un 1. Hay dos opciones. La fácil, que fue la que yo no hice, que pude haber intercambiado la fila 2 con la fila 3 para haber aprovechado este uno que ya estaba aquí, ¿verdad? Ese que ustedes ven aquí abajo, lo pude haber aprovechado, pero no. A Daniel en ese momento no se le ocurrió hacerlo. Pero bueno, lo que se hizo fue dividir toda la fila 2 por 7 para que entonces dime qué es 0 entre 7 0, 7 entre 7 1 y 7 entre 7 1. Y ya con eso, ya logré tener este segundo uno y ahora elimino el uno que tiene debajo. ¿Y cómo lo elimino? Si tengo uno positivo y abajo también uno positivo, aquí es donde la gente suele hacer resta de filas porque dicen uno menos uno es cero. Pero tienen que tener mucho cuidado porque cuando hacen la resta está el bendito asunto del menos, ¿verdad? A mí me gusta mejor ponerle primero el menos a la fila que no voy a alterar y sumarle a la que sí voy a alterar. Entonces, cuando hago menos fila 2 más fila 3 tengo que hacer menos uno por uno menos uno y más el uno de aquí, cero. Y menos uno por uno queda menos uno y con el menos 2 de aquí queda menos 3. Y entonces vean que ya también logré esto y solo falta que este menos 3 que ustedes ven aquí se convierta en un uno. Y ahí sí la forma más práctica es de, como solo ese número está, es simplemente dividirlo por sí mismo. Hay gente que me dice, profe, pero yo puedo haber hecho ahí, qué sé yo, 2 fila uno más fila 3 o más bien menos 4 fila uno más fila 3 para que con este uno yo convirtiera esto en uno. No, porque si no ya me alteraría estos ceros. La idea es que esos ceros no se alteren, ya esos ceros quedaron así. Si usted, llegado a ese punto donde ya estamos, que es este, hace operaciones con las filas de arriba, probablemente van a modificarse los ceros que yo estoy teniendo y va a retroceder, ¿verdad? O va a llegar a algo incorrecto. Entonces, esa no es la idea. Siempre vamos a ir haciendo las operaciones de fila hacia abajo, ¿verdad? Y ya cuando hagamos reducción, ahí sí la hacemos de fila hacia arriba, pero si estamos escalonando, si estamos yendo de arriba para abajo, vamos en ese orden, no nos vamos a devolver si ya vamos para abajo, ¿verdad? Ok, ¿cuánto llevamos ya? Más de una hora. Entonces, ya para ir avanzando un poquito más en lo que nosotros queremos. Hay dos tipos de escalonamiento. Está la forma escalonada, que es básicamente la que ustedes ya vieron, que es hacer la gradita de unos y debajo de esos unos un cero. Pero cuando yo no solamente hago ceros por debajo de cada uno, sino que encima de cada uno también hago ceros, ahí estoy obteniendo lo que se llama la forma escalonada reducida. La reducida es, hago escalera de unos, tengo ceros por debajo y también ceros por arriba. Si es solamente escalera de unos, y ceros debajo de cada uno de esos unos, esa es solo la forma escalonada, solo la gradita para abajo. Para abajo es que es escalonar, para abajo y para arriba es reducir. Y todo ese procedimiento que hace usted para poder encontrar la forma escalonada reducida de una matriz es lo que llamamos el método de Gauss-Jordan. Entonces, con eso les doy la bienvenida al método por excelencia que van a utilizar para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, están viendo ustedes toda esa secuencia de operaciones que viene por ahí. Ya le vamos a dar un tirito más de zoom, puede ser a teja y media. Y vean que ya me están dando una matriz aumentada de un inicio. Esa matriz representa un sistema de ecuaciones. Si ustedes se fijaran, el sistema de ecuaciones que representa esta matriz sería 2x más 0y más z igual 0. Aquí no me están dando el sistema de ecuaciones, pero si me lo dieran, yo tengo que pasar del sistema a esta matriz. También yo puedo pasar de la matriz al sistema. Aquí no precisa nada más como para que lo tengan de referencia. Entonces, la primera sería 2x más z igual 0. Luego sería 3x más 2y más 1 igual 0. Y por último, 3x más y más 2 igual 3. Entonces, ese sistema de ecuaciones, ¿cómo se va a resolver? Bueno, aquí yo puse ya la matriz que tenemos ahí arriba, esa matriz que nos dieron, y empecé a escalonar. Aquí ningún numerito de la primera columna estaba al 1, ni donde lo ocupaba, ni en las otras como para hecho un cambio de fila. Entonces, ¿qué me tocó? Dividir toda la fila uno por 2, dividir por 2 para que se quede ese uno. Los ceros no les va a pasar nada, van a quedar como ceros, y este uno quedó como un medio. Entonces, ya con eso hicimos que en la primera fila nos quedara este uno. Ahora para que nos quede ese uno y los ceros abajo, hay que eliminar esos 3. Entonces hay que hacer con el signo contrario. Menos 3 fila uno más la fila 2 para eliminar el 3 que está en la segunda fila y también menos 3 fila uno pero más fila 3 para eliminar el 3 de la tercera. Entonces vamos haciendo primero menos 3 fila uno más fila 2.
sea, si ve aquí es con la anterior, menos 3 por 1, menos 3 y más 3, 0. Menos 3 por 1, bueno, más bien será menos 3 por 2, podría haciendo en la fila. Menos 3 por 0, 0. Y al sumarle el 2 de abajo, sigue siendo 2. Menos 3 por un medio me queda menos un medio. Al sumarle un 1 me queda un medio negativo. Y menos 3 por 0 me da 0, que al sumarle 0 no me lo afecta. Sigue siendo 0. Cuando hacemos la otra operación, que es más bien menos 3 fila 1 más fila 3, me queda menos 3 más 3, que también es 0. Menos 3 por 0, que sería 0. Y al sumarle un 1 me queda 1. Menos 3 por un medio me da 3 medios negativo. Y le sumo 2 me queda un medio. Y menos 3 por 0, que sería 0, le sumo 3 para que me quede 3. Ya que ya formamos esto primero, ¿verdad? El 1 en la primera fila y columna y los ceros por debajo. Ahora tengo que bajar a la segunda fila y empezar a hacer lo mismo. Ya que cuando yo bajé a la segunda fila, también tenía dos opciones, ¿verdad? Convertir ese 2 en un 1, dividiendo toda la segunda fila por 2, que es lo que se hizo acá. O me puedo haber valido del 1 que está en la fila 3, debajo de ese 2, para que con un cambio de fila ya me quedara. Aquí yo lo que hice fue que ya dividiendo por 2 toda la fila, di el 0 es mantequilla, queda como 0. El 2 dividido entre 2 queda un 1. Menos un medio entre 2 queda menos un cuarto. Y el 0 queda igual. 0 multiplicado yo por cualquier otro número. Entonces, dividido por 0 no se puede. Me va a quedar igual, ¿verdad? 0. Ahora, ya con este 1, ¿verdad? Ya aquí vamos montando la gradita, eliminemos este de aquí. Está fácil porque nada más va a ser menos fila 2 más fila 3, porque me queda menos 1 más 1, 0. Menos un cuarto se convierte en un cuarto positivo y le sumamos un medio, ¿verdad? Aquí me va a quedar un cuarto positivo y le sumamos un medio para que me quede 3 cuartos. Y menos 0 más 3, pues me queda el mismo 3, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, vea que ya llevamos esta parte. Ahora, usted para que pueda convertir ese 3 cuartos en un 1, recuerde que usted para ir o para convertir cualquier número en un 1, tiene que dividirlo por sí mismo. En este caso, cuando se divide una fracción por sí misma, equivale a decir que la multiplico por el inverso, o sea, por la fracción al revés. Entonces, para eliminar el 3 cuartos, multiplico por el inverso, que es 4 tercios. Entonces, al multiplicar por 4 tercios, esto ya queda el 1 que ocupo, y al multiplicar por 4 tercios me queda 12 tercios, que se simplifica a 4. Y entonces vean un detalle que hemos hecho hasta acá. Ahí ya escalonamos la matriz. Ya llegamos a la última fila. Un detalle que no les mencioné arriba es que cuando uno hace el procedimiento de escalonamiento, puede ser que haya filas que queden completamente compuestas por ceros, que se van a llamar filas nulas, justamente nulas haciendo referencia al cero. Pero nosotros acá, vean que podemos llegar hasta la última fila. A veces uno puede escalonar hasta la última fila, sino que llega un punto en donde si hay filas compuestas por puros ceros, esas siempre van a quedar abajo, en lo más abajo de la matriz. Eso no se los indica antes, pero les hago la salvedad. Este escalonamiento, ya usted aquí le da mucha información sobre el sistema de ecuaciones, porque por ejemplo, esta última fila, que tiene un 0x y un 0y, justamente le dice que no hay ni x ni y, y le dice que tiene una z. Y el 4 del otro lado significa pues a lo que está igualado. Entonces, esta última fila básicamente significa 0x más 0y más una z, o sea, todo en conjunto significa solamente z igual 4. Es decir, yo encontró el valor de la z del sistema de ecuaciones. Ya con ese valor, usted aquí puede aplicar una herramienta que se llama sustitución hacia atrás, que es agarrar las filas anteriores y sustituir el valor que ya encontró. Aquí, por ejemplo, esa filita sería y menos un cuarto de z igual a 0. Pero ustedes aquí ya como saben que z vale 4, aquí cambian la z por un 4 y entonces les va a quedar que la x sería igual a 1, ¿verdad? La y, perdón, aquí yo puse la x y la y. Ya ustedes tendrían, aparte de que la z valga 4, ya tendrían que la y vale 1, porque el 1 que se forma de dividir 4 entre 4 pasa a sumar. Y ya conociendo la x y la y, la reemplazan en la ecuación del río para que puedan encontrar la x. Ya teniendo z y y, pueden averiguar la x. Por eso llama sustitución hacia atrás, porque con el valor de una, voy con la ecuación que está más arriba, encuentro otra, y con el valor de esas, ya encuentro la de más arriba, y ahí voy hasta que llegue a la primera. Aquí yo, lo que hice fue, lo que les dije antes, aquí ya hicimos el escalonamiento. Ahora lo que preciso hacer es la reducción. ¿Qué significa la reducción? De que en estos unos de acá, este tenga solo ceros abajo, luego
que el 1 que está aquí en la segunda fila tenga ceros abajo y también arriba. Vean que aquí casualmente ya tiene tanto el 0 de abajo que conseguimos como el 0 de arriba que ya venía siendo de inicio. Lo único que falta es eliminar esos dos números que se conviertan en cero. Entonces aplica las mismas operaciones, pero ahora de abajo hacia arriba. Entonces usted se va a basar en el 1 que tiene en la fila 3 para eliminar ese menos un cuarto y ese menos un medio. Entonces, aquí tendría que ser un cuarto de la fila 3, ¿verdad? Por eso dice un cuarto, para eliminar el menos un cuarto. Un cuarto de la fila 3 más la fila 2. Entonces, cuando multiplica el un cuarto por 1, da un cuarto positivo que se lleva a este para que dé 0. Luego, el un cuarto va a multiplicar al 4 y ese 4 por un cuarto va a quedar 1. Ese 1 se le va a sumar a este 0 y por eso queda 1. Y por último, el un cuarto, ¿verdad? Bueno, no, ya se estaba, ya multiplicado todo. Vean que no multipliqué por los ceros. ¿Por qué no multiplica por los ceros? Porque no me va a arrojar nada. 0 por un cuarto, 0. Y más el 0 de aquí sigue siendo 0. Y un cuarto por 0, 0. Y más el 1 de arriba sigue quedando 1. Entonces, donde ya estén los ceros es para hacer las operaciones. No hace falta, ¿verdad? Entonces, ahora con la otra operación sería menos un medio por 1, menos un medio. Le sumamos este un medio, queda 0. Y menos un medio por 4 queda menos 2, que eso al sumarle este 0 hace que quede menos 2. Y entonces vean ustedes que aquí ya yo llegué a un punto en donde me quedó la escalerita de unos y ceros tanto debajo como encima de esos unos. ¿Qué significa eso? Cuando ya ustedes lleguen a esta parte, que esto tiene un nombre que vamos a ver más adelante, esto se llama matriz identidad, que es una matriz que justamente tiene la característica de que ustedes ven esos unos como en diagonal y todos los demás elementos, todos los demás números son ceros. Cuando ya usted llegó a ese punto, esto que usted tiene aquí es su conjunto solución. Bueno, es la solución del sistema. En este caso tenemos solución única. Y ya también vamos a ver cómo se da uno cuenta que solo este grupito de números sirve. Aquí la solución es el vector 2 negativo, 1 y 4. Ese sería el conjunto de solución. Aquí nos quedó solo con una ecuación. Ya vamos a ver más adelante cuando darnos cuenta si hay más o si no hay. Eso por un ladito. Entonces ahí ya tenemos lo que sería el método Gauss-Jordan. Ahorrando. O sea, ahí de calladito ya resolvemos un sistema de ecuaciones. Aquí hay un par de ejemplos que ahorita por tiempo no le quiero entrar. Lo que sí quiero entrarle un toquecito en detalle es a este concepto porque es este concepto que nos va a ayudar desde un inicio a darnos cuenta cuántas soluciones va a tener el sistema de ecuaciones. Este concepto de rango, un detalle muy importante que tiene que tener en cuenta, que la gente siempre lo falla mucho por eso, es que para poder determinar el rango de una matriz, usted primero tiene que tener la matriz ya escalonada, así que se la den por default, o escalonarla. Obviamente lo que más los van a poder hacer es lo segundo, para que ustedes tengan que escalonarla. Pero puede ser que a veces ya venga escalonada de buenas a primeras. Entonces, si ya está escalonada así, nada más usted se tiene que fijar, como dice por aquí, en la cantidad de filas no nulas. ¿Qué significa filas no nulas? Filas que estén compuestas por elementos que no son todos cero. Recuerden que las filas nulas es cuando todos los elementos de una misma fila son ceros. Entonces, fila no nula es cuando en alguna de las entradas de una misma fila hay algo que no es un cero. Para que tengamos en cuenta eso. Y entonces, por ejemplo, esta matriz que ustedes ven aquí ya está escalonada. Esta que está aquí ya está escalonada. Y esta que está aquí ya está escalonada. Entonces, como ya están escalonadas, ya yo puedo hablar del rango. Para efectos de esta primera, ustedes ven que las tres filas están compuestas por elementos que no todos valen cero. Ahí en la última fila quedó un 1, pero ya por ese 1 no es fila nula. Esas son las que cuentan para el rango. Por eso es que dice que el rango de la A vale 3. En cambio, vean que aquí, en esta matriz B, solo las dos primeras filas, ¿verdad? Solo esas dos primeras filas son nulas. Por eso dicen que el rango de la B es 2. Ahora, recuerden que el rango son las no nulas, no las que están compuestas por puros ceros, ¿verdad? Porque hay gente que puede creer que es 2, porque aquí ven dos filas con ceros, pero no es esa la razón, ¿verdad? La que tenemos ahora aquí de tercero, suave, ustedes pueden ver que tiene dos filas no nulas, la primera y la segunda. La tercera sí está compuesta por puros ceros. Entonces, la que vale para el rango son las que están marcadas en verde. Por eso decimos que el rango de la matriz C
también vale 2. Porque estas dos filas en verde hacen que el rango sea 2. Eso del rango lo que a mí me va a definir, con solo haber escalonado la matriz, qué tipo de solución va a tener el sistema de ecuaciones. Eso lo vamos a hacer por medio de este teorema que está aquí. Hay que tener en cuenta que cuando se trabaja con la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones y con la matriz aumentada tiene rango mayor o igual que el de la de coeficientes, que eso es lo que dice aquí. El rango de la matriz de coeficientes es menor o igual que el de la aumentada. ¿Por qué razón? Porque como tiene una columna más, esa columna de más hace que tenga un número de más. Si ese número fuera cero y todos los anteriores son ceros, es fila nula y no vale para el rango. Pero si ese número fuera cero, aunque fuera diferente a cero, aunque todos los demás de la fila sí lo serían, ya ahí sí cuenta para el rango. Entonces, por eso generalmente suele suceder que la matriz eh, aumentada tenga rango mayor o igual, ¿verdad? Y el teorema lo que nos dice es que a partir de las relaciones que hayan entre esos rangos y también con la cantidad de variables del sistema, usted puede saber qué tipo de solución va a tener dicho sistema. El primer punto del teorema dice que cuando usted tenga un sistema de ecuaciones, bueno, una matriz, un sistema de ecuaciones donde tenga más rango la aumentada que la de coeficientes, automáticamente ese sistema tiene solución, conjunto de solución vacío, es incompatible, es inconsistente, es la palabra que más vamos a utilizar en el curso, inconsistente. Ahí no va a haber solución. Y entonces ya significa que usted no tiene que hacer nada más, ya escalonó, se dio cuenta que no hay solución y simplemente pone que el conjunto de solución es el conjunto vacío y se acabó. No hay que hacer un paso más en el procedimiento, no hay que reducir la matriz. Entonces hay que reducir la matriz en los siguientes casos. El caso más lindo de todos es cuando usted tiene que los dos rangos son iguales, o sea que aumentada o de coeficientes, la matriz, ahí va a tener la misma cantidad de filas nulas y que si eso es igual al número de variables, entonces el sistema ahí va a tener solución única. Hay que tener en cuenta que esta M que ustedes ven aquí, esta M hace referencia a la cantidad de columnas. La cantidad de columnas es básicamente la cantidad de variables que tiene el sistema. Entonces, cuando el rango de la aumentada es el rango de la de coeficientes, son lo mismo, y eso equivale al número de variables, ahí ya vamos a tener entonces solución única. ¿Cuándo se nos van a presentar las infinitas? Bueno, las infinitas van a aparecer cuando tengamos rangos iguales, pero el número de variables sea mayor. Eso suele suceder en sistemas en donde vamos a tener más variables que ecuaciones. Eso suele pasar mucho en ese tipo de casos. Entonces, para que lo tengan de una buena vez. Hay otros temas con los que nosotros también vamos a ver cuándo hay solución única y cuándo no, ¿verdad? Hasta de forma más fácil, pero de momento la herramienta que tenemos es el rango. ¿Verdad? Estos sistemitas aún no los voy a ver. Eso ya lo prefiero ver en clase. Y ya para ir cerrando, porque ya llevamos un ratito aquí, ¿verdad? Está siendo un poco larga la grabación. Ya con el concepto de rango, lo último que quiero tocar es esta parte de los sistemas de ecuaciones homogéneos y no homogéneos. Eso ya lo referencié al inicio. Recuerden que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo es cuando todas las ecuaciones, todo esto que ustedes ven aquí, son puros ceros, ¿verdad? Pero si fuera no homogéneo, quiere decir que todos estos elementos no son necesariamente todos iguales a cero. Puede haber alguno que sea diferente de cero. Si está todo igualado a cero y ya acomodado el sistema, homogéneo. Si ya está acomodado, pero no todo es igual a cero, no homogéneo. Es una pequeña diferenciación. En el curso van a salir muchos sistemas que son homogéneos y van a también salir otros sistemas que no son homogéneos. En algunos casos tocará resolver uno, en algunos casos tocará el otro. Por eso hay que saber muy bien la diferencia entre cada uno de ellos. Bueno, y en cuanto a la referencia que hacía antes de sistemas de ecuaciones lineales incompatibles, es justamente aquellos sistemas de ecuaciones cuyo conjunto de solución es el conjunto vacío. Se les dice incompatibles o inconsistentes. Esa es la palabra que yo más voy a utilizar, la palabra inconsistencia, ¿verdad? Eso es básicamente cuando tenemos una ecuación, como decía aquí arribita, no se los mencioné, pero es una ecuación de la forma cero por una variable, más cero por otra variable, más cero por otra variable, etcétera, y todo eso tiene que dar cero, pero estaría igualado a un número que no es cero, digamos cero igual 5. Entonces eso es contradictorio, eso es falso. Entonces, a esos son los casos que nosotros le llamamos inconsistencias. Bueno, yo creo que ya con lo que hemos visto en este ratito, ya tienen una base teórica para que la próxima vez trabajemos en clase detalles más prácticos, básicamente escalonamiento y reducción de matrices. Y ya luego, por lo que obtengamos de esos ejercicios, vamos a poder resumir un poquito estos teoremas que vienen por aquí. Unos relacionados a sistemas homogéneos, que básicamente son sistemas que esos siempre van a tener solución única o infinitas. Y una primera versión de un teorema muy importante que hay que aprender que se llama teorema de equivalencias.
que es básicamente un teorema que nos dice que si pasa una cuestión, si pasa una situación, las demás que están involucradas en el teorema también pasan, y si una no pasa, no pasan las otras. Pero eso ya es un detalle teórico que yo les voy a incluir en la clase teórica que está posterior a la grabación de esta clase de hoy, que es 28 de agosto. Entonces yo creo que con esto ya voy a dejar esta parte teórica por acá. Si están viendo este video hasta este punto, les recomiendo complementar con otros videos que ya yo tengo, no solamente en el canal, sino en el caso de quienes están conmigo ahorita en el curso de álgebra lineal, en el entorno virtual ya vienen videos más ejemplificados de lo que ha sido cada una de las cosas que hemos tocado acá, de lo que es la definición de sistema de ecuaciones, de cómo montar lo que serían las matrices de coeficientes aumentadas, lo que es el proceso de Gauss-Jordan, ir aplicando operaciones, los tipos de casos que nos pueden salir, etcétera. Nada más así a manera de descripción, ¿verdad? Como les digo, sobre todo para quienes llegaron hasta este punto y pudieron ver lo que eran toda la parte teórica. Todos esos videos que ustedes tienen ahí, prácticamente creo que, a excepción de los últimos tres, porque ese tema que Valencia ya lo voy a trabajar en clase, todos estos de aquí ya vienen como con ejemplos un poquito más precisos de todo lo que yo les he comentado a lo largo de este video. Entonces, voy a dejar esta grabación por acá. Espero que la hayan visto completa, espero que la hayan completa y que les saquen mucho provecho. Igual ahí va a quedar colgada para que en cualquier momento la repasen, sobre todo esta parte teórica que es muy importante. Y pues ya nos veríamos en una próxima clase presencial de una y la otra semana, donde vamos a trabajar pues todos estos detallitos y poder abarcar a detalle el tema de sistemas de ecuaciones. Que estén muy bien y vamos a finalizar por acá.